Tenemos dificultades, ya hemos visto, con relación al a la adquisición del habla infantil, tanto en el sentido de que perdemos hasta cierto punto la plasticidad y la capacidad de adquirir una nueva lengua, también en el sentido de, en términos de contexto, no siempre es el más adecuado para aprender un idioma. Pero además de eso, y con relación a lo que vieron en el video, ¿qué tipo de estrategias o qué podemos aprender, valga la redundancia, de la adquisición infantil con relación al aprendizaje de una nueva lengua? Es decir, ¿qué les parece que podría ser relevante para poder, en términos de lo que hace un niño o cómo se adquiere la lengua un niño, para aprender una lengua extranjera? ¿A quién se le ocurre algo? ¿García? ¿Esa mano? ¿García esa mano? ¿Mariana? No te escucho. A ver, dice Abel, escuchar todo el tiempo la lengua, ¿eso cómo lo hacemos? ¿O qué otra cosa podemos aplicar? ¿O no podemos aplicar nada? ¿Aprendemos todo como adultos y ya? ¿Carla Miranda? Profe, yo creo que aprender una lengua como tal, bueno, hablando de la anterior pregunta y esta, yo creo que se basa en escuchar todo el tiempo una lengua, o sea, si es diferente a otra lengua que estás aprendiendo, o o tu misma lengua que luego salen pues otras nuevas palabras que salen del diccionario. Entonces, yo creo que es aprender viendo cosas, o sea, sí señalando y todo, y y pues escuchando todo el tiempo, sea música, sea series de televisión. Yo creo que con eso sí aprendes otra nueva lengua. Ok. ¿10, Marina? Bueno, primero creo que es muy importante cuando no sabemos absolutamente nada de otra lengua es tener un... 10, Marina. Se me fue 10, Marina. 10, Marina. Perdón, profe, es que me pareció que estoy en silencio. Ah, perdón, no. ¿Continúa? Bueno, sí, primero tener el periodo y recibir como el mayor lenguaje que podamos, y a partir de ahí ya poder hacer, como decían mis compañeros, repeticiones e imitar. Y otra cosa, hay un video de un TED Talk de una señora que es políglota, que su método para aprender muchos idiomas es básicamente, además de ir a clases y hacer todos estos métodos educativos, relacionar el aprendizaje de un nuevo idioma con algo que nos gusta. Por ejemplo, los videojuegos, la cocina, recetas, y así que es como, o la música, y así es como ponemos mayor atención a este aprendizaje y lo memorizamos más rápido. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? No. ¿Eso es todo? Ok, y la última. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos como adultos para hablar una lengua extranjera con relación al video? Porque no todo puede ser tan malo, ¿o sí? ¿Alguien más que no haya participado todavía?
Mosquera Mejía. Mosquera Mejía. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué Ok. ventajas y desventajas tenemos? Bueno, desventajas, primero, bueno, con respecto al video, es que, por ejemplo, nuestro cerebro como que no capta bien los sonidos que sean diferentes a nuestro idioma natal. O sea, como que se nos hace más difícil diferenciarlos, ¿no? O sea, otros sonidos que no conozcamos en desventajas. Y también pues por lo mismo de que estamos acostumbrados a las palabras de nuestro idioma, pues, ¿cómo decirlo? O sea, se nos hace difícil, ¿no? No, porque ya tenemos un lenguaje y aprender otro, pues, va a ser un poco más tardado. Pero de igual forma, en las ventajas, eso es al mismo tiempo bueno porque entendemos mejor el contexto de las cosas. Un ejemplo, si alguien dice casa, ya sabemos lo que significa. Entonces, si nos lo dicen en otro idioma, ya sabemos qué es y va a ser un poquito más fácil aprenderlo. No sé si me di a entender. ¿Eso significa que tenemos la ventaja de que nos podemos apoyar en la lengua materna? Sí, bueno, yo lo tomaría así, de que igual así como con los niños, con recursos visuales, entendemos lo que vemos, entonces lo podemos asociar con otras palabras, o sea, de otros idiomas. Moreno Escalona. Moreno Escalona. Moreno Escalona. A la 1. Moreno Escalona a las 2. Moreno Escalona. ¿Algún comentario con relación a esto? ¿Ventajas y desventajas? Bueno, es que no te escucho, por eso te digo. ¿No? A ver, no te preocupes. Podemos ya cerrando esta parte. Silva Doñate. Silva Doñate. Sí, profe. Ventajas y desventajas que tenemos como adultos. ¿Perdón? Ventajas y desventajas que tenemos como adultos para aprender una lengua. Pues podría ser que crecimos con otra lengua, entonces es difícil ya no usarla y usar otra. ¿Y eso sería una ventaja o una desventaja? Pues una desventaja. ¿Y ventajas? Una ventaja. Pues. Ay, no sé, eso sí no sabría responderlo. Una buena ventaja. Pues supongo que conocer más gente. ¿Rayas Juárez? Sí. ¿Ventajas y desventajas que tenemos como adultos? Bueno, yo creo que las ventajas podrían ser que nosotros ya tenemos como que una meta o un propósito del querer aprender esa lengua que nos hacen ser disciplinados y tener pues mayor mayor concentración en lo que queremos, lo que queremos aprender, que en este caso pues, es la lengua. Y pues las desventajas podrían ser que pues nosotros podemos ser nuestra propia desventaja porque podemos ser a veces tímidos o podemos posponerlo o dejar o dedicarle menos tiempo a eso.
¿Alguien más? Si no, ya para terminar esto. Bueno, estas preguntas las hago justamente para que traten de pensar un poco más allá del video, ¿no? Obviamente quien estuvo poniendo atención, porque es evidente que hay algunos que no prestaron atención al video. Entonces, para eso se hacen este tipo de preguntas y también para eso se presentan los documentales, ¿no? Para ver si se les puede ocurrir algo más allá de lo que pueden ver ahí, o si se quedan en el nivel de describir lo que vieron, que no es lo ideal siempre es pasar un poco más allá. Gamis Sánchez, ¿no? Ah, no, Sandoval. ¿Algo que quieras agregar? No, sí, todavía podemos comentar con respecto a las ventajas y desventajas de ser adulto a la hora de aprender un lenguaje extranjero. Obviamente la desventaja principal es que, como nos describieron, el cerebro es más maleable o más dispuesto o predispuesto a aprender como todos esos sonidos que componen nuestra lengua materna cuando somos infantes, ¿no? Pero entonces, una de las principales desventajas es que ya tenemos nuestro rango de sonidos de nuestra lengua materna y tenemos que expandirnos fuera de ellos cuando queremos aprender una lengua externa, ¿no? Pero también esa es una ventaja de ser adulto, que tenemos esa comprensión de que tanto la gramática y más que nada la imitación son muy importantes para aprender una lengua extranjera. Entonces, tenemos esa comprensión de que tenemos que salirnos de nuestro rango de sonidos ya conocidos y tenemos que ponernos en la mentalidad de aprender la gramática y la cultura, sí, pero más que nada los sonidos de un lenguaje extranjero, ¿no? Que sabemos que tenemos que imitar y es una parte muy importante imitar para poder aprender. Sí, claro, hablando en términos como de, si nos centramos en lo fonético, ¿no? Y en lo fonológico, va a ser relevante centrar la atención en la pronunciación, aunque evidentemente no dejando de lado los otros aspectos de la lengua en cuestión, ¿no? ¿Algún otro comentario? Creo que alguien más había levantado la mano, pero no sé si ya no quiera participar. ¿No? Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido ese tema. Espero que los que... Tapia. Sí, profe, yo era la que quería comentar. Yo más bien quería comentar que en el video exponen muy bien que los niños son como una esponja. Todo lo que sus sentidos perciben es lo que ellos aprenden y replican, y por eso pienso que les es más fácil a ellos aprender que a nosotros, porque nosotros tenemos ya como un filtro extra y sabemos, por ejemplo, que un niño puede aprender que tocar el fuego está mal porque te quemas, pero nosotros ya podemos procesarlo antes de hacerlo. O sea, dirías que sería como tratar de aprender como niños en ese sentido. Sí, de percibir todo lo que podamos con nuestros sentidos para poder como tener una percepción igual que los niños chiquitos de cómo están aprendiendo lo que están aprendiendo. Sí, también es otra forma de verlo, ¿no? Efectivamente. Otra de las cosas que perdemos con el paso de los años es la capacidad de aprendizaje. Y solamente hay que verlo en general en las sesiones, ¿no? Habrá gente que efectivamente esté como dispuesta a aprender, habrá otros que no necesariamente, tampoco está mal, cada quien toma sus decisiones, pero lo ideal para aprender nuevas cosas pues es justamente estar dispuestos a aprenderlas, participar, preguntarse, equivocarse, etcétera, y tratar de aplicar todas esas estrategias a cualquier área de la lengua que se vaya a aprender. Espero que los que pusieron atención en el video les haya gustado, les haya servido, y con esto ahora sí vamos a terminar ese tema y vamos a pasar al siguiente. Vamos a empezar con esta cita de la filosofía Unitec. Concebimos la educación como el medio que propicia la transformación positiva de los seres humanos y que fortalece su capacidad y su actitud de servicio a la sociedad. Para la Universidad Tecnológica de México, la educación no es solo un satisfactor de alto valor social,
sino también el principal promotor del desarrollo. Y con esto vamos a hablar sobre el fonema. ¿Cuál sería el objetivo de esta presentación? Que el alumno profundice en el concepto lingüístico del fonema con el fin de comprender mejor su funcionamiento dentro de los sistemas, aquí sería mejor decir fonológicos, pero vamos a dejarlo en lingüísticos, los sistemas fonológicos del inglés y del francés. Este tema es el que trabajaron en la lectura. Entonces, teóricamente, la mayoría de ustedes ya tiene trabajado este concepto en el sentido de que pudieron abstraer el concepto de la lectura y solamente haríamos como, no repaso porque sí vamos a revisarlo, pero tratar de afianzar lo que se entendió en ese texto. Y en muchos sentidos las presentaciones anteriores ya nos han dirigido hacia esta parte. Lo primero que tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es un fonema? Porque tanto la fonética como la fonología, la unidad de estudio de esas dos lenguas va a ser lo que denominamos fonema. ¿Y qué es un fonema? En lingüística se le denomina fonema a la unidad más pequeña, desprovista de significados, en la que podemos descomponer el lenguaje oral. Aquí le haría falta esa parte. Es la unidad más pequeña, desprovista de significado, en la unidad más pequeña. La unidad más pequeña, desprovista de significado, en la que podemos descomponer el lenguaje oral. Es algo de lo que ya hemos hablado. Ustedes, incluso lo hemos estado viendo también en el video anterior, etc. Producimos lengua y los sonidos se van encadenando de manera continua, es decir, no hay saltos entre ellos. Podemos nosotros, en términos fonéticos, realizar una división de la cadena hablada para obtener unidades más pequeñas al interior de esa cadena hablada. Ustedes saben que mientras yo hablo, ustedes están recibiendo oraciones y están recibiendo palabras, que son quizá las unidades más distintivas para todos los hablantes de una lengua, porque son los elementos que tienen significado o son los elementos que se están combinando en la cadena lingüística hablada. Pero si vamos un poco más allá de esas unidades que todos tenemos conscientes, vamos a llegar a otro tipo de divisiones, que es un poco lo que viene en el ejemplo de abajo. Por ejemplo, la palabra gato, ¿no? La palabra gato la podemos dividir de varias maneras, pero en este caso nos interesan especialmente dos. Podemos dividir la palabra gato en unidades más pequeñas con significado y podemos dividir la palabra gato en unidades más pequeñas sin significado. Cuando dividimos la palabra gato en unidades pequeñas con significado, vamos a estar ante lo que conocemos como morfemas. Por ejemplo, la raíz morfológica gat. Esta unidad es un morfema y es la que lleva el significado general de la palabra gat. Y tenemos también un sufijo de género y número, la O. Y cuando juntamos esos dos elementos, esos dos morfemas, se forma la palabra gato. Y sabemos a qué se refiere esa palabra gato. A un animal mamífero, doméstico, de los felinos, etc. Pero además también sabemos que es de género masculino o es un macho y es nada más un gato. Pero yo puedo decir gata o puedo decir gatos, gatas, etcétera, ¿no? Y le puedo cambiar esos morfemas y de todos modos estoy generando palabras con significado. Y esas dos unidades tienen un significado asociado cada una. Por ejemplo, la raíz morfológica gat, sabemos que sería la raíz del animal de mamífero de 4 patas, doméstico, de la familia de los felinos. Y el sufijo o, sabemos que está asociado al género masculino, singular, y ya, ¿no? Y si le cambio por el morfema a, sabemos que es singular, femenino, y yo puedo decir gata.
y a las dos formas, gato y gata, le puedo agregar el plural y puedo decir gatos y gatas, ¿no? Y esas dos unidades son unidades con significado. Pero también esa cadena lingüística la puedo dividir en unidades más pequeñas, que es a lo que denominamos fonemas. Esto principalmente en la cadena hablada. En términos de escritura, pues evidentemente yo puedo dividir la palabra gato en letras, pero el objeto de estudio de lo que estamos, o más bien, el objeto de esta materia no son las letras ni la escritura, sino los fonemas, que serían los sonidos que conforman la palabra gato, porque a pesar de que podamos dividirla en morfemas, etcétera, también podemos decir, bueno, la palabra está compuesta por sonidos y esos sonidos los podemos descomponer, podemos abstraer la cantidad de sonidos que conforman esas palabras y eso es a lo que le denominamos fonemas. Como pueden ver, una de las características de estas unidades es que, a diferencia de los morfemas, ninguna tiene un significado asociado. Aquí hay que hacer una distinción muy importante entre lo que sería el morfema y el fonema, ¿eh? O sea, el morfema O no es lo mismo que el fonema O. Es decir, eso es el mismo en el sentido de que ambos, o en el momento de la cadena hablada, el fonema O representa o toma la función del morfema O en una palabra como gato. Pero si yo tengo la palabra oso, yo puedo decir, claro, esta O sigue siendo el morfema de género, porque yo puedo decir oso y digo osa, pero ese significado morfémico no está asociado al fonema, porque este primer fonema, o el primer sonido O, no es el mismo que el del género. Entonces el género y el número, o el género no está asociado al fonema, sino que es algo que adquiere cuando se posiciona en una determinada, valga la expresión, posición de la palabra con relación a los morfemas. Entonces aquí sí conviene decir que sea un morfema no quiere decir que es lo mismo que un fonema. Descomponemos la cadena hablada en esas unidades más pequeñas y llegamos a esa unidad determinada. Ahora, ¿qué queremos decir con cada una de estas frases? Cuando hablamos de que es la unidad más pequeña desprovista de significado, como ya les mencioné, sí está pasando mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje oral? Porque después de eso ya no lo podemos descomponer de otra manera, ¿no? Ya aquí hay límites. Ninguno de estos sonidos los podemos descomponer en sonidos más pequeños. Vamos a ver que podemos describir un fonema con rasgos, pero los rasgos son maneras de describir el fonema. Ya no es una descomposición del lenguaje como tal. Entonces es el grado máximo en el que podemos descomponer el lenguaje oral y decimos que no tiene significado, pero sí hay que ver que aunque decimos que el fonema, aunque el fonema por sí solo no tiene significado, su unión con otros fonemas produce elementos significativos del lenguaje, como morfemas, palabras y por último cadena de oraciones. Veremos que entre el morfema y el fonema vamos a encontrar también las sílabas, etc. Pero, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que, bueno, aunque nosotros sabemos que ninguna de estas unidades tiene significado, bueno, las utilizamos para generar formas con significado. La raíz morfológica está compuesta de 3 fonemas, que sería el fonema R, el fonema A y el fonema T. Y la raíz, el morfema de género y número, sería el sonido O, ¿no? Y cuando juntamos esos 4 fonemas, formamos esa palabra con significado. Pero los fonemas por sí mismos no poseen el significado, sino que, vamos a decirlo así, solamente lo adquieren cuando se componen con otros fonemas y forman estructuras superiores. Eso es muy importante también porque no es motivo de este curso, morfología y sintaxis es en donde se trabaja esto, pero es importante porque hay que comprender que hay estructuras superiores que se forman con unidades menores.
En este caso hablamos del fonema y vamos a ver en la siguiente parte del curso que después del examen parcial, que los fonemas se organizan también en sílabas, ¿no? Y la sílaba no va a ser lo mismo que el morfema. Por ejemplo, esta palabra tiene 2 sílabas. Cuando ustedes pronuncian por sílaba, dicen gato. Nunca hacen la división en términos morfológicos, sino en términos fonéticos, perdón. Gato. Pero la sílaba ga y la sílaba to no responden a ninguna clase de significado tampoco. Vean cómo la sílaba sería una unidad fonética y fonológica también porque no tiene ningún significado asociado. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, forman unidades mayores. Podemos hablar de la sílaba y podemos hablar entonces también de que forman morfemas, palabras y cadenas de oraciones. ¿Y a qué nos referimos con que está formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos? Esto ya lo vimos en la primera presentación con el asunto de cuando veíamos la descripción de los sistemas. Ahorita vamos a regresar a esa parte. Y también los que hicieron la lectura. ¿Quién me quiere explicar a qué nos referimos cuando hablamos de que un fonema está formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos? O de rasgos, podríamos incluso quitar esta palabra. ¿Qué queremos decir con eso? En términos articulatorios, también es importante aclarar que en esta presentación vamos a centrarnos en lo articulatorio. Veremos con la descripción de los rasgos que estamos haciendo una descripción del fonema desde el punto de vista articulatorio. Pero, ¿qué quiere decir que está formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos o de rasgos simplemente? ¿Quién se acuerda o quién quiere intentar responder esa pregunta? A ver, Abel. Significa que tienen ciertas maneras de reproducirse, bueno, de articularse. Por ejemplo, un sonido consonántico sordo, o puede también mezclarse con oclusivo y dental, y de esta manera para distinguirse de otros. Exactamente, ¿no? Como bien dice Abel, y con relación a la lectura, cuando hablamos de que el fonema es un haz de rasgos distintivos, es muy similar a cuando hablamos de un objeto cualquiera, ¿no? Si yo, por ejemplo, esto es una goma, si yo, por ejemplo, hablo de esta goma, pensemos que es una unidad independiente, yo sé que esta goma está compuesta o tiene elementos que la componen, es decir, la unidad se forma por esos elementos e incluso la manera en la que la ven ustedes, cómo está compuesta, los colores, etcétera, todos estos elementos forman parte de la goma. Tiene una parte azul claro, una parte azul fuerte, tiene una determinada estructura, etcétera, y cada uno de esos rasgos es lo que permite que esta goma sea lo que es. Lo mismo ocurre con los fonemas. Los fonemas se caracterizan por rasgos que hacen que ese fonema sea lo que es. Y es un poco lo que vimos con este ejercicio. Cuando hicimos este ejercicio en la primera sesión, habíamos llegado a la conclusión de que cada uno de estos elementos tenía rasgos distintivos o rasgos diferenciadores y rasgos compartidos o rasgos no diferenciadores. Y habíamos dicho, claro, aquí nos estamos dando cuenta que tenemos un rasgo simultáneo en todos estos 3 elementos, todos son cuadrados. Y vamos a decir que el ser cuadrado es una propiedad de esos elementos. Y luego decíamos también, pero sucede que este cuadrado es rojo y este cuadrado es azul. Es decir, esas 2 unidades tienen una propiedad diferenciadora que hace que no sean iguales. Llegamos a la conclusión de que esta es igual a esta porque tienen exactamente las mismas propiedades. Y lo mismo con el ejemplo de abajo. Todas comparten la característica de que son azules. Azules. Y esto sería un rasgo no diferenciador.
todos esos elementos comparten ese rasgo o todos esos elementos tienen la propiedad de ser azules. Pero uno es un cuadrado y el otro es un triángulo. Entonces, se diferencian esos dos elementos porque uno es un cuadrado y uno es un triángulo. Es decir, esos dos elementos tienen una propiedad diferenciadora. Pues lo mismo ocurre con los fonemas. Recordemos otra vez que esto lo veíamos con relación al sistema. Y nos vamos a dar cuenta que los fonemas también funcionan como un sistema porque están respondiendo a estas definiciones. Los rasgos de un fonema, hablando, aquí tenemos dos rasgos, es decir, color y forma. Vean, tenemos dos rasgos, color, vamos a ponerle otra C y luego una F. Tendríamos un rasgo color y un rasgo forma. Son propiedades de cada uno de esos elementos. Todos tienen la propiedad de color y todos tienen la propiedad de forma. Lo mismo ocurre con los fonemas, solamente que aquí nosotros vamos a utilizar solamente tres rasgos. En la lectura ustedes tienen otro, un cuarto rasgo, y en general en muchas teorías fonéticas hay más de un rasgo o de dos rasgos. Desde el punto de vista de la fonética articulatoria, cada fonema se puede caracterizar mediante un conjunto de rasgos, o cada fonema tiene la propiedad de tener rasgos. Y los tres rasgos articulatorios que permiten distinguir un fonema son los siguientes. El fonema puede ser sordo o puede ser sonoro. El fonema tiene un modo de articulación y el fonema tiene un punto de articulación. Si pensáramos que en términos de lo que habíamos visto con los cuadritos, que esto es un fonema, vamos a decir, puede tener la propiedad de ser sordo o de ser sonoro, puede tener la propiedad de tener un modo de articulación y tiene la propiedad de tener un punto de articulación. Es decir, cada fonema va a tener tres propiedades. ¿Sí? Los que vamos a revisar ahorita. Veremos después, cuando lleguemos, por ejemplo, a la parte del francés, que habrá fonemas que tienen un cuarto, porque en esa lengua, ese rasgo va a ser distintivo para los hablantes de esa lengua. Pero vamos por partes. ¿Hasta aquí queda claro? Los fonemas como unidades que tienen propiedades a las que les denominamos rasgos, y esas propiedades son tres. El fonema puede ser sordo o sonoro, el fonema tiene un modo de articulación y el fonema tiene un punto de articulación. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Duda? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a... Creo que no capté bien. ¿Cómo puede ser un fonema sordo en este caso? Ajá, ahorita vamos a ver cada uno de los rasgos. Ok, gracias. O sea, lo que me interesa saber es si quedó claro que el fonema es una unidad que podemos describirla por tres rasgos. Sí, gracias. Ok. Y vamos a ver el primero. El primero sería el rasgo sordo o sonoro. Los sonidos sonoros van a ser aquellos que se producen cuando las cuerdas vocales están vibrando. Si ustedes pronuncian la vocal a y ponen su mano aquí en la parte de la faringe, donde están las cuerdas vocales, van a sentir una vibración. I. Esa vibración nos está indicando que ese sonido es sonoro. Los sonidos sonoros se producen cuando las cuerdas vocales vibran. Mientras que los sonidos sordos se van a producir cuando no hay vibración en las cuerdas vocales. Por ejemplo, el sonido pu, pu, pu de Pepe, pu, o el sonido que lo pueden alargar más. Si ustedes pronuncian una S larga, se darán cuenta que si tocan, aquí no va a haber vibración. Y el sonido está ahí, pero no hay vibración. Ese es un sonido sordo. Por lo general, como dice aquí, todas las vocales son sonoras. Por regla general, todas las vocales son sonoras. A este punto regresaremos cuando veamos el alfabeto fonético internacional. Todas las vocales son sonoras.
Y los sonidos sordos tendrían esta característica y podemos hacer algunas anotaciones al respecto. Van a existir contextos en que las vocales pueden ser sordas. Por default decimos siempre que la vocal es sorda, pero pueden ensordecerse. Esto lo vamos a ver también después con el AFI. Pero este simbolito que aparece aquí abajo de la letra representa un ensordecimiento. Generalmente una vocal la representamos solamente con la letra latina, esta, y esto nos habla de que esa vocal es sorda, perdón, sonora. Pero si encontramos en otro contexto que esa vocal tiene un circulito aquí, a ese se le denomina diacrítico y generalmente es sordo. Denme un segundo, por favor. ¿Hasta aquí todo bien? Generalmente producimos vocales sordas, por ejemplo, cuando susurramos. Ahí las vocales generalmente se ensordecen. Si ustedes comienzan a susurrar, se darán cuenta que no va a vibrar la parte de la laringe. También tenemos casos en que determinados idiomas pueden producir contextos en donde las vocales se ensordecen, como por ejemplo en el japonés y en el francés de Quebec. Las vocales entre consonantes sordas se desonorizan o, dicho de otra manera, se ensordecen. Es uno de los rasgos más sencillos en términos de que cualquier fonema puede ser sordo o puede ser sonoro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a lo de sordo y sonoro? Profe. ¿Sí? Bueno, solo tengo ahí una duda. Cuando las vocales son sordas, ¿es por eso que se pone el diacrítico? ¿Dijo que se llama? Exactamente. Ajá. Pero eso se hace solamente cuando se susurra o por otro, no sé, es que esa parte no. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso tiene que ver con dependiendo de qué lengua estemos hablando. Por ejemplo, en español no tenemos nunca vocales sordas, a menos que estemos susurrando. Entonces, claro. generalmente en español nunca vamos a utilizar este circulito porque no tenemos ese tipo de vocales. Pero, por ejemplo, en francés y en japonés, como este fenómeno sí ocurre en términos fonéticos, es decir, los hablantes pronuncian esa vocal sorda, ahí es probable que en determinadas transcripciones, también veremos esto después, a esto se le denomina una transcripción fonética, por eso incluso tiene las diagonales, se transcribe con el diacrítico de ensordecimiento. Pero dependiendo del idioma en el que estés y dependiendo qué tipo de representación hagas. Pero ahorita no importa tanto eso, sino más bien que quede claro si la distinción entre un sonido sordo y un sonido sonoro. ¿Eso está clarísimo? Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, el siguiente es el modo de articulación. El modo de articulación, o se conoce como modo de articulación, a la modificación de la salida del aire fonador producida por la manipulación de los órganos articulatorios. ¿A qué nos referimos con modificación de la salida del aire? Si nosotros pensamos en un fonema que es quizá de los más fuertes en español, como el sonido s, sabemos que las cuerdas vocales no vibran. Ok, eso hace que el sonido sea sordo. Pero también percibimos que existe una cierta turbulencia en la manera en la que sale el aire.
ustedes pronuncian y se escucha esa turbulencia. A esta turbulencia o a esa manera de salir del aire se le llama modo de articulación. Se da generalmente por la forma en que los órganos articulatorios, lo que pasa es que no los quiero confundir, pero es que los dos tienen que ver. El punto de articulación tiene que ver con el modo de articulación, pero el modo de articulación surge de la manera en que los órganos articulatorios bloquean o permiten la salida del aire fonador. Y por eso podemos distinguir dos grandes grupos de sonidos. El primero, que sería el de las vocales, que ocurre cuando la abertura bucal es completa y los resonadores se limitan a modificar el timbre de las ondas sonoras producidas por las cuerdas vocales. ¿Qué ocurre con las vocales? Que nosotros pronunciamos y el aire no encuentra bloqueos a la salida, o más bien, la salida del aire no encuentra bloqueos. A, E, I, O, U. Sí vamos viendo que hay una cierta modificación en la cavidad oral, porque la tiene que haber, si no, no podrían ser sonidos diferentes, pero en general, si ustedes pronuncian las 5 vocales de manera corrida, se darán cuenta que el aire sale de manera fluida. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Hay cierta modificación porque movemos la cavidad vocal, la vamos cerrando, la vamos estrechando, pero en general el aire sale de manera fluida. Ya este tipo de sonidos se les denomina vocales. Desde este punto de vista, las vocales pueden ser cerradas, medias o abiertas. Las vocales cerradas, por ejemplo, es cuando la cavidad bucal se cierra considerablemente, aunque no completamente, es decir, no se cierra hasta bloquear el aire en la producción vocal de una vocal. Por ejemplo, la I y la U, cuando ustedes pronuncian I y pronuncian U, se dan cuenta que su boca parece que se cierra o se va a cerrar, pero no consigue cerrarse de manera completa. Deja un hueco evidente para que el aire salga sin bloqueos. I, U, y el aire sigue saliendo sin bloqueos. Las vocales medias, que serían cuando la cavidad bucal se mantiene más o menos abierta, generalmente es en una posición de reposo. Cuando ustedes pronuncian la E, se van a dar cuenta que abren un poco más que la I y la U. El aire sigue saliendo de manera fluida, pero la boca tiende a hacer menos movimientos. I, U. Y las abiertas es cuando la cavidad bucal alcanza su máxima apertura en la producción de una vocal, como la A. Cuando ustedes hacen A, abren completamente la boca y el aire sale de forma ininterrumpida. No hay ningún bloqueo. A. Entonces las vocales, ese es su modo de articulación. El grado en que se abre la boca, porque según el grado que se abre la boca, va a modificar el timbre del aire que va a modificar el timbre del aire que va vibrando por producto de las cuerdas vocales. Y aquí tenemos este diagramita. De manera muy esquemática, lo que nos dice es, cuando ustedes pronuncian la vocal A, su lengua más o menos tiene esta posición o su boca adquiere esta posición abierta, la línea en morado. A, cuando usted pronuncia esta E, que no está en español, pero está en inglés y en francés, la boca se cierra un poquito más, pero no tanto, ¿no? Un poquito más que la A, y un poquito menos que la E. Que no alcanza a ser A, y luego tiene la E, la del español, en donde se cierra un poco más la boca, la línea azul, y luego tiene la I, que es una vocal plenamente cerrada, porque prácticamente va a cerrar la cavidad bucal, pero no del todo, o sea, deja el conducto para que el aire pase sin problema.
I. Y si ustedes pronuncian la I, se dan cuenta que el espacio queda abierto. La boca se cierra, pero el espacio sigue quedando ahí. Cuando el paso de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total, estrechamiento pronunciado o manipulación evidente de los órganos articulatorios, los sonidos así emitidos se denominan consonantes. Entonces, las consonantes, lo que va a ocurrir es que el aire ya no va a salir de forma fluida como en las vocales, como A, E, I, O, U, sino que los órganos articulatorios se van a mover de tal manera que van a generar mayores bloqueos para la salida del aire fonador, o van a generar obstáculos para que el aire fonador salga de manera fluida. Y vamos a tener la siguiente clasificación dependiendo de la manera que el aire salga. Podemos tener consonantes oclusivas, que también pueden tener el nombre de interruptas, explosivas y momentáneas. Y van a ocurrir cuando se produce un cierre completo de los órganos articulatorios, seguido de una especie de explosión debido a la liberación abrupta del aire fonador. Y aquí tenemos el ejemplo del sonido pu, 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 pu. Si ustedes tratan, de hecho es imposible porque no se puede. No pueden hacer con la pu lo mismo que se puede hacer con la s. La s la pueden mantener en el tiempo. Pero no pueden hacer lo mismo con la pu, pu. Si ustedes pronuncian pu, se darán cuenta que primero los labios se cierran, producen que el aire no salga, pu, y después lo sacan de manera explosiva. Pu, 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 pu. A eso es a lo que se le conoce como oclusión, porque primero cerramos los órganos articulatorios, no necesariamente tienen que ser los labios, ahorita pasamos a lo de punto de articulación. Y ese cierre va a impedir que salga el aire y luego se va a liberar de manera abrupta. Y a ese tipo de sonidos es al que le vamos a denominar, déjenme. Oclusivo, interrupto, explosivo o momentáneo. Y vean cómo todos sus nombres remiten a esa sensación. Interrumpimos la salida del aire y luego lo sacamos como una explosión. O son momentáneas porque se hacen de manera, en un momento. No la puedo mantener en el tiempo. Las consonantes fricativas, también conocidas como continuas o constrictivas, ocurren cuando la corriente del aire fonador encuentra dificultades para salir del conducto bucal debido a un estrechamiento pronunciado de los órganos articulatorios. Pero aquí no se señala que haya ningún bloqueo. El fonema que les puse aquí en ejemplo es este, ¿no? Pero aquí en las fricativas es el que les estoy haciendo desde hace un rato, el sonido de la S. La S es un sonido fricativo, porque mis órganos articulatorios generan un cierre, pero no es total. Yo puedo sacar el aire de manera continua. Pero ese bloqueo que producen los órganos articulatorios genera la turbulencia de ese aire que genera el sonido característico de ese fonema, la S. Y todos esos fonemas tienen la misma característica. También la de familia, de fierro, etcétera. Ese primer fonema, la F, también la puedo mantener en el tiempo porque es un sonido fricativo. Se genera constricción en los órganos articulatorios, por eso también se llaman constrictivas. Hay que pensar un poco como en las serpientes.
los órganos articulatorios aprietan el aire y lo dejan salir, pero de manera muy forzada. Y a eso es a lo que se le conoce como fricación o fricativas. Vamos a tener también consonantes africadas, que va a ser ocurre cuando se da la combinación entre una oclusión y una fricación. Primero se cierran los órganos articulatorios y luego se forma una pequeña abertura para permitir la salida del aire fonador de manera continua. El ejemplo que tienen aquí es el sonido ch del español. La ch de cheto, chavo, chico, etc. Ch, tiene esa, si ustedes la pronuncian de manera pronunciada y fuerte, ch, se darán cuenta que antes de que salga el aire, hay un momento en que se cierran los órganos e impiden que salga. Y luego generan el movimiento continuo de la salida del aire. Ch, ch. De hecho, por eso la puedo mantener más tiempo que la pu, pu. Ch, ch, ch. Se genera el bloqueo del aire y luego sale de manera continua. Ch. Tenemos también las aproximantes, ocurren cuando se estrechan los órganos articulatorios sin llegar a una oclusión y se permite la salida del aire de manera continua sin llegar a un sonido estridente como en las fricativas. Este es quizá uno de los más difíciles de ver porque se acerca mucho a la producción de las vocales. Los órganos articulatorios se estrechan, pero no para una oclusión. Y tampoco se estrechan tanto como para hacer una fricativa. Entonces yo no voy a encontrar sonidos como ch, z, o pu. Voy a encontrar sonidos como i, porque la boca se cierra, pero no alcanza a generar un bloqueo tal que permita tanta estridencia. De hecho, por ejemplo, es que solamente se dice fonema. A ver, déjame ver la tabla. En español tenemos, pero es que el fonema no es tan fácil de ver. Sí, es que es el fonema I. Por ejemplo, cuando ustedes dicen hielo, 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 si ustedes pronuncian la palabra hielo como un hablante normal del español, no forzando a que se escuche la I, hielo, porque nadie pronuncia hielo, pronunciamos hielo, se darán cuenta que al inicio de esa palabra hay un fonema parecido a la Y, pero que no alcanza a ser Y. Hielo, hielo, hielo. Ese fonema es este. Y a ese es al que se le conoce como aproximante. Prácticamente tiene la misma modo de articulación que una vocal, porque de hecho por eso está ahí, porque tenemos ahí la vocal anterior, la I, hielo, 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 y antes de esa vocal aparece ese fonema aproximante. Tenemos fonemas nasales que ocurren cuando la cavidad bucal está cerrada, es decir, impedimos que el aire salga por la boca y abrimos el canal a las resonancias nasales. Hacemos que el aire salga por la nariz o por las cavidades nasales, lo que permite que el aire fonador salga por esta zona. La y la niño, Si ustedes pronuncian fuerte y de manera pronunciada la consonante se darán cuenta que el aire se va hacia la parte de las resonancias nasales. Y no sale por la boca. Se genera un bloqueo en el área de la boca. Ahorita veremos por cómo se generan esos bloqueos. Y tenemos también consonantes líquidas, que incluso su nombre es como muy característico en el sentido de que habla mucho de lo que se siente en la boca. Incluso si ustedes pronuncian estos fonemas de manera constante, se darán cuenta que comienzan a salivar, por eso se les denomina líquidas. Las laterales, como la
cuando el aire fonador sale por los lados de la cavidad bucal. Cuando ustedes pronuncian la letra L, perdón, el fonema L del halo, se dan cuenta que el aire sale por aquí, porque el fonema lo están articulando con un bloqueo en la parte media. Entonces el aire comienza a salir por las laterales de las cavidades orales. Lo mismo ocurre con las vibrantes como la R, el aire sale por los lados. Aquí hay un movimiento vibratorio que hace que tenga esa característica, pero en general también el aire sale por los lados y también un poco por el frente. El asunto con el frente es que se generan muchas oclusiones. Si ustedes hacen el fonema rrr, se dan cuenta que la punta de su lengua parece que choca una y otra vez con el paladar. Rrr, rrr, rrr. A eso es a lo que le denominamos oclusiones continuas, y es lo que hace que el aire salga de esa manera, como que produce la sensación de vibración, pero también sale por las partes laterales de la cavidad bucal. Rrr. Y estos serían los modos de articulación de las consonantes. Vean cómo seguimos hablando de la manera en que el aire sale por la boca. Tanto en las vocales como en las consonantes, estamos hablando de las maneras en que el aire sale por la boca, y eso es a lo que se le denomina, modo de articulación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya vimos sordo sonoro, modo de articulación. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Nada? Bueno, entonces sigo, Después tenemos punto de articulación. Se conoce como punto de articulación al lugar en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal que modifica la salida del aire fonador. Y aquí es donde quiero que vean la relación que se establece entre punto de articulación y modo de articulación. La manera en que sale el aire de la boca tiene que ver con la manera en que bloqueamos el aire con la boca. Y justamente el punto de articulación se refiere a los órganos que entran en contacto para producir esos bloqueos o para producir esa salida especial del aire, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces el punto de articulación nos habla de los órganos que se ponen en contacto para generar el modo de articulación. Aunque las vocales no tienen un punto de articulación como tal, porque cuando las pronuncian ustedes se darán cuenta que no hay ningún órgano que se toque. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ningún órgano se toca. Se considera que la posición de la lengua cumple con esta función. Si ustedes pronuncian la vocal A, se darán cuenta que su lengua adquiere una posición en donde se echa un poco hacia la parte de atrás. Ahorita lo vamos a ver con el esquema, pero un poco la lengua se echa hacia la zona de atrás. Posterior. Depende, ¿no? Depende mucho porque también si pronunciamos hay vocales as más posteriores como en francés, como sería la vocal ese es extremadamente posterior. Nuestra vocal A está un poco más adelante, pero tiene que ver con que la lengua, la posición que adquiere la lengua con respecto a la cavidad oral. En ese sentido vamos a tener vocales anteriores, cuando la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal o cuando se echa hacia adelante, como en la I, es uno de los casos más característicos. Si ustedes pronuncian I, se darán cuenta que su lengua se va hacia la parte de enfrente. I. También la E, nuestra E, tiene la lengua echada hacia adelante. Y nuestra A también tiene la lengua echada hacia adelante. La lengua se va hacia la parte de enfrente de la boca.
Las centrales es cuando la lengua se posiciona en la zona central de la cavidad bucal o está en una posición de reposo, como en la E. Esta es la E del inglés, la E. Si ustedes pronuncian la E, se darán cuenta que no mueven prácticamente nada. La lengua queda en la posición como si estuvieran en reposo. E. Y esa E es la vocal media. Central, porque la lengua queda en una posición central con relación al paladar. Y vamos a tener vocales posteriores, que es cuando la lengua se echa hacia atrás o hacia la zona trasera de la cavidad bucal. Si pronuncian la U, van a sentir como la lengua se retrae, como que se esconde hacia la parte trasera de la boca, y eso es a lo que se le denomina un sonido posterior o una vocal posterior, porque la lengua se retrae hacia la parte trasera de la boca. Nuestra O también es una vocal posterior. O. La abertura de la vocal cambia, pero la lengua sigue en la misma posición que en la U. O. Y la A trasera, O. Cuando pronuncian la vocal O, la lengua se echa hacia atrás. Esto es muy importante porque estos sonidos los van a encontrar en francés. Es un sonido francés que es en donde la boca se echa hacia la lengua se echa hacia la parte trasera de la cavidad bucal. Y este sería el punto de articulación de las vocales, que tiene que ver con la manera en que la lengua se acomoda al interior de la boca al producir la vocal. Aquí tenemos este esquema que ya habíamos visto en la presentación anterior, en donde les decía, esto es súper relevante porque la manera en que está dividida esta zona es la que nos está hablando de la manera en que se mueve la boca. Por ejemplo, las anteriores son las que se denominan predorsales o las que se articulan cuando la lengua se echa hacia adelante. La vocal media es cuando la lengua queda en posición de reposo y las vocales posteriores es cuando la parte posterior de la lengua se echa hacia atrás. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto? ¿Todo claro? Creo que sí, todo claro, nada más es repasar para memorizar, porque son específicas. Sí, y son conceptos que es importante manejar. Cuando lleguemos a la parte de los fonemas del inglés y del francés, ahí es donde nos vamos a meter también con estos asuntos, porque hay que dominar esto para saber cómo articularlos. Y esto es súper importante. Por eso les preguntaba, ¿cuáles serían las ventajas de que somos adultos? Ya sabemos o podemos conocer las sensaciones de manera y ponerles nombre a las sensaciones que tenemos cuando producimos un determinado sonido. Entonces es muy importante que ustedes vayan haciendo mentalmente la imagen de cómo tienen la boca y de lo que sienten con los sonidos, porque esa es la manera en que ustedes pueden dominar las articulaciones. Y de hecho vamos a ver cuando lleguemos a la parte del AFI, en donde a veces ni siquiera es relevante, bueno, digo, es importante porque es una herramienta útil que ya tenemos y que pues, tampoco la vamos a echar de lado, pero con la herramienta del alfabeto fonético internacional ni siquiera necesitamos escuchar el sonido. Sabemos cómo acomodar la boca y entonces podemos producir el sonido. Por eso es tan relevante que esto vaya quedando clarísimo y se vayan haciendo la imagen mental de todo su aparato fonador. ¿Cómo producimos el lenguaje? El punto de articulación para las consonantes vendría dado por lo siguiente. Vamos a tener consonantes bilabiales
cuando los dos labios entran en contacto, como por ejemplo en la pu, pu, tenemos un sonido bilabial. Vean cómo la oclusión, vamos a decirlo así, la forma en que sale el aire de manera oclusiva, se produce por los labios, los dos labios se juntan y son los labios los que bloquean el paso del aire y luego lo expulsan. Lo mismo ocurre con consonantes como la bu, 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 bu. La explosión ocurre en la zona de los labios y también con la nasal. El bloqueo hacia la parte de la boca, perdón, el bloqueo del aire para que no pase por la boca se produce con los labios. Y el aire se echa hacia la parte de las cavidades nasales. También tenemos consonantes labiodentales, cuando el labio inferior toca los dientes superiores. Fu, fu, la fama, fu, fu, fu. Los labios tocan la parte superior de los dientes. Estos dos puntos de articulación son importantes tenerlos en cuenta porque aquí no está interviniendo la lengua. Solamente están interviniendo los órganos articulatorios de la parte de enfrente de la boca. Los labios y los dientes. Bilabiales, fu, labiodentales, fu. Cuando la parte inferior toca los dientes superiores. Tenemos ahí una fricativa, fu, la otra también es fricativa, déjenme ver. La oclusiva, no tenemos oclusivas. Hay una nasal, pero no la tenemos en español, no viene el caso. Y luego tenemos también los fonemas dentales, que sería, aquí ya va a intervenir la lengua. Cuando el ápice de la lengua o la punta de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores o se apoya en la parte de los dientes. Ustedes van a tocar la lengua, van a tocar los dientes con la lengua y se van a producir estos sonidos. En español tenemos que sería la T y la D de dedo y la T de tito. Cuando ustedes pronuncian ti, 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 sientan cómo la lengua está en los dientes. Ti, ti, ti. Dedo, dedo. En inglés, estos fonemas no se pronuncian en los dientes. Se pronuncian en los alvéolos, que es la parte que marca el alfabeto fonético internacional en donde se pronuncian. Cuando lleguemos a esa parte veremos eso, pero en inglés se pronuncian con los alvéolos. Pero en español sirven como ejemplo la T y la D. Hay otros fonemas que también son conocidos para ustedes como el fonema español de zapato. Za, za, za. Cuando ustedes colocan la punta de la lengua en los dientes, ustedes pueden producir ese sonido. ¿Sí? Za, de zapato. Zapata. Es un sonido dental. La lengua se pone en los dientes y es un sonido fricativo porque lo podemos generar como, ¿no? Es como Kiko. Y luego tendríamos los sonidos alveolares. Por eso les digo, vamos hacia la parte de atrás, vamos yendo hacia atrás. Cuando la punta de la lengua toca los alvéolos, se pone en contacto con los alvéolos, como en el caso de estas consonantes del inglés, la T y la D, decimos time y no decimos time, como en español, time, decimos time. Si ustedes pronuncian time, es que no es un buen ejemplo porque ahí hay una aspiración, veremos eso después, pero esa consonante que está ahí, los del habla inglesa la pronuncian con la punta de la lengua en los alvéolos. Time, time. En español tendríamos el sonido la. Si ustedes se dan cuenta, no es que la lengua toque los alvéolos, porque no llega a tocarlo, pero se posiciona muy cerca de los alvéolos. Es por eso que se produce la fricación de esa manera. Ustedes no van a sentir contacto, pero la lengua está tan cerca de los alvéolos que eso es lo que produce que se genere la turbulencia de la salida del aire.
Ay, perdón. Luego tendríamos los sonidos postalveolares, que es cuando la punta de la lengua se pone en contacto con el límite de los alvéolos y el paladar. Estamos entre los alvéolos, que sería el borde que tienen después de los dientes, y el paladar. Si ustedes van con la lengua hacia atrás, se van a dar cuenta que llega un punto en el que acaba el borde que tienen después de los dientes, y sigue la curva que ya va hacia el paladar. Entre esa curva y el borde de los alvéolos es la parte postalveolar. Y ahí se van a codificar o se van a articular, perdón, fonemas como el sonido del inglés sh, sh, shi, shi, j, j, jam, jam, jam. Ese fonema está con la lengua casi pegada a la parte postalveolar. Sh, shi, 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 j, jam, jam, j. Ese fonema está en los postalveolos. Hay que acercar la lengua hacia la parte postalveolar y el aire va a salir por ese espacio que quede. Solamente habría que saber qué modo de articulación tiene para saber cómo va a salir el aire. Por ejemplo, el primer símbolo que tienen ahí es fricativo, perdón, los dos símbolos son fricativos. Y por eso es que suenan un poco como nuestra S, ¿no? Sh, sh, z, z, z. Porque son sonidos fricativos. Retroflejos. Este no lo tenemos en ninguna de las lenguas, pero conviene verlos porque los vamos a ver en la tabla. Cuando se enrolla la lengua hacia la parte postalveolar, está articulada en los mismos postalveolos. El asunto aquí es que la lengua no se junta hacia los postalveolos, sino que se enrolla. Shur, 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 shur. Estos sonidos los van a encontrar en chino. Si alguno de ustedes alguna vez ha estudiado chino, se darán cuenta que esos sonidos los tienen ahí. Shur, 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 shur. Enrollamos la lengua hacia la parte de los postalveolos y prácticamente pronunciamos como la sh y la y del inglés. Shur, 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 shur. Esos son sonidos retroflejos. Vamos a tener sonidos palatales cuando el dorso de la lengua, estamos aquí, dorso de la lengua, se pone sobre el paladar duro o se pega hacia la zona del paladar duro. Ch, ch, ch. Si ustedes pronuncian la ch, se van a dar cuenta que la lengua, la parte central de la lengua, sube hacia el paladar. Ch, 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 ch. Ese es un sonido palatal. Tenemos varios, ¿no? Tengo otro por aquí. Que en español no tenemos esos. La ñ, la de niño, ña. Si ustedes pronuncian la ña, se darán cuenta que, y ahí se siente más, ña. Esa parte central de la lengua sube hacia el paladar. Ña. Vamos a tener sonidos velares cuando el dorso de la lengua, ya estamos hablando seguimos con el dorso de la lengua, se pega en contacto con el paladar blando. Aquí tenemos el paladar duro y aquí tenemos ya el paladar blando en esta zona antes de pasar al velo. El fonema velar se va a articular echando hacia esa zona el dorso de la lengua. K, G, J, J. Este fonema es el de Juan. Ese fonema es el de Juan. Ja, Juan. G de gato, si ustedes pronuncian la G. El dorso de la lengua o la parte ya casi llegando a la parte de la raíz de la parte posterior de la lengua se echa hacia el velo.
g, g, g. Ahí es donde se forma la oclusión, porque esa es una oclusiva. G, 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 g. Vean cómo si pronuncian mucho ese fonema, se darán cuenta que hay un momento en el que el aire no sale y luego se avienta de manera explosiva. G, k, k, k. Y esa oclusión se produce en la parte del velo, la lengua y el velo producen esa oclusión. Vamos a tener sonidos uvulares cuando la parte posterior de la lengua se coloca cerca o contra la úvula. La parte posterior de la lengua se pone contra la úvula. Déjenme borrarlo de más. Como el sonido francés, ra, 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 ra. La parte posterior de la lengua choca contra la parte uvular. Y como es un fonema vibrante, se tiene que hacer vibrar esa zona. Ra, 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 ra. Ese es un sonido uvular. Pegamos hacia la úvula. Un sonido faringio cuando la raíz de la lengua se coloca contra la faringe. Ninguna de las lenguas que estudian ni el español tienen estos sonidos. Este sonido lo podemos encontrar en lenguas como el árabe. Porque la parte de la lengua tiene que pegarse hacia la faringe. Ain es ojo en árabe y se pronuncia así. Ain, ain, ain. Ese sonido se pone en la parte de la faringe. La lengua, el dorso de la lengua se pega hacia esa parte. La raíz, perdón. El siguiente sonido ya es más difícil. Este sí no tengo idea de en qué idioma esté, perdón, en qué idioma lo puedan encontrar y tampoco lo puedo articular. Pero se pronuncia, es epiglotal y se pronuncia cuando los pliegues ariepiglóticos se colocan contra la epiglotis. O sea, ya ocurre prácticamente en la zona glotal. Me imagino que es algo como porque la epiglotis, que es la que baja cuando vamos a comer, entra en funcionamiento en este tipo de sonidos. Y esos son sonidos epiglotales. Los sonidos glotales estamos en la glotis, por eso vean otra vez, estamos refiriéndonos a partes del aparato fonador, hay que aprenderse los nombres. La glotis, sonidos glotales, cuando se articula el sonido desde las cuerdas vocales, como el sonido ja, ja. No tengo ninguna otra obstrucción y el aire sale completamente desde la glotis. No es una vocal porque no hay vibración de cuerdas vocales, de hecho ese es un sonido sordo. Y es un sonido glotal porque se produce desde esa zona. Aquí está el cuadro, vean cómo hemos ido desde la zona labial dental hasta la parte epiglotal, glotal. Y en todas las lenguas humanas podemos realizar sonidos en todos esos lugares. Por eso tenemos esa representación del AFI, la que ya ustedes pueden descargar de Blackboard, y que hemos estado revisando en las sesiones anteriores. El AFI está distribuido de esa manera. Todos los fonemas, teóricamente, que podríamos articular en una lengua natural, están representados en ese esquemita. Y todos están en esa zona. Aquí estaría solamente la cavidad nasal, que es para los sonidos nasales, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? Quedó clarísimo punto de articulación, modo de articulación y la manera en que se interrelacionan ambos, y además el rasgo sordo sonoro. Sí, profe.
Ok, vamos a continuar entonces. Vale, entonces doy por sentado que aquí ya no queda ninguna duda. Lo que hemos visto hasta aquí es el concepto de fonema en abstracto. Es decir, sabemos que, incluso voy a volver a traer la tabla, sabemos que todos estos elementos, o por lo menos todo lo que está aquí, son fonemas. Son símbolos de fonemas. Y todos estos fonemas pueden describirse de esa manera: sordo, sonoro, por punto de articulación y por modo de articulación. Es decir, hemos estado viendo el concepto de fonema en abstracto. Desde el punto de vista lingüístico, un fonema es así, ¿no? Tiene esos tres rasgos. Pero debemos ver el fonema también al interior de un sistema fonológico. Es decir, cómo funciona a lo mejor este fonema, el nasal bilabial sonoro, en el español. ¿Cómo funciona el fonema bilabial nasal sonoro en el inglés? ¿Existe en el inglés? ¿Existe en el francés? ¿Existe en todas las lenguas del mundo? ¿O solamente existen algunas? ¿O en otras aparece pero no presenta distintividad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar después de aprender ese concepto tan básico del fonema. Ok, ¿existe esa unidad? ¿Y cómo funciona esa unidad al interior de sistemas fonológicos particulares? Y, por tanto, tenemos que hablar de dos conceptos diferentes de fonema. El fonema comunidad funcional, entendido al interior de una lengua, va a tener dos tipos de realizaciones que tenemos que diferenciarlas del concepto lingüístico de fonema que acabamos de ver. Todos estos son fonemas. En términos lingüísticos, todos estos son fonemas. Pero el fonema, cuando entra a funcionar dentro de un sistema lingüístico particular, pensemos en el español, va a adquirir un determinado comportamiento. Y ese comportamiento, por eso era tan importante el concepto de sistema, ese fonema va a adquirir un comportamiento específico en el sistema del español, va a poder ser, o más bien, va a permitirnos saber si ese fonema está funcionando como un fonema propiamente dicho o está funcionando como un alófono de la lengua. Ahorita vamos a ver cada uno, pero es importante que vaya quedando claro. O sea, el concepto que hemos visto en abstracto de fonema tiene que entrar en funcionamiento en un sistema lingüístico particular y tenemos que preguntarnos si ese fonema, por ejemplo el fonema P, ¿cómo funciona en el español? ¿Es un fonema o es un alófono? Porque solamente tenemos de esas dos sopas, o es un fonema o es un alófono. Entonces, como elemento funcional en un sistema fonológico, un fonema puede funcionar como fonema propiamente dicho o como un alófono de la lengua. Ahorita vamos por partes. Para eso tenemos que regresar a este punto. Ya habíamos visto este ejercicio y aquí lo pongo ya nada más para que lo recordemos, ¿no? ¿Cómo describimos un fonema? Y ya habíamos dicho rasgo 1, rasgo 2, rasgo 1, rasgo 2, rasgo 1, rasgo 2. Cuadrados y el color. Uno es rojo, uno es azul y el otro es rojo. Lo mismo con lo de abajo. Y vemos que va a haber un rasgo que va a diferenciar las unidades. Quiero que vean, porque esto lo vamos a aplicar después, pero quiero que vean cómo todos los rasgos son exactamente iguales. O sea, todo es exactamente igual. Este es un cuadrado y es rojo. Cuadrado, rojo, cuadrado. El único rasgo que permite contrastar esos tres elementos es este. Todo lo demás es exactamente igual. Lo mismo ocurre con el de abajo. El único rasgo que me permite contrastar estos tres elementos es este. Todo lo demás es exactamente igual. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque los fonemas dentro de una lengua funcionan de la misma manera.
Nosotros, ustedes todavía no lo saben, pero si ustedes se van a su tablita y si ya la imprimieron, se podrán dar cuenta que desde ahí pueden realizar la descripción. Por la tablita sabemos que este fonema es sordo, es oclusivo y es bilabial. Y el otro es un sonoro, un oclusivo y un bilabial. Es decir, al igual que en el ejercicio de las figuritas, estos fonemas tienen dos rasgos que son exactamente iguales. Y tienen solamente un rasgo que los diferencia. Espérenme tantito. Okay. ¿Qué sería el rasgo de sonoridad? Vean cómo tenemos los tres rasgos. El primero es si el fonema es sordo o sonoro. El segundo es el modo de articulación y el tercero es el punto de articulación. Entonces, esos dos rasgos o el rasgo de sonoridad es el rasgo que los diferencia. Y aquí ya podemos ir aterrizando conceptos de la lectura. Claro, hemos estado haciendo durante toda esta presentación, pero más específicos. Vamos a tener entonces rasgos distintivos, que van a ser aquellos rasgos que nos permiten diferenciar fonemas, características de un fonema que permiten distinguirlo de otro. Aquí, por ejemplo, el rasgo distintivo sería el de sonoridad, porque uno es sordo y el otro es sonoro. Y vamos a tener rasgos redundantes, características de un fonema que no son distinguidores, pero que, no obstante, ayudan a identificar los rasgos distintivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un poco como lo que ustedes están viendo con relación a mi imagen. Yo tengo una pared en fondo blanca y traigo un suéter guinda, ¿no? Ustedes saben que mi suéter es guinda porque lo ponen en contraste con la pared blanca que está detrás de mí. Lo mismo ocurre con los fonemas. Ustedes pueden saber que un fonema es diferente a otro porque tienen una base estructural que les dice, por ejemplo, si yo tuviera a alguien a mi lado que tuviera un suéter verde, dirían, mira, esas dos personas tienen un suéter de diferente color porque uno es verde y uno es guinda y me puedo dar cuenta porque lo estoy contrastando contra la pared blanca que comparten. Lo mismo ocurre con los fonemas. Pues tienen una pared en común, vamos a decirlo así, que sería lo oclusivo y lo bilabial, pero yo puedo distinguir esas dos unidades porque uno es sordo y uno es sonoro. Es decir, tienen rasgos que comparten y que permiten además familiarizarlos, porque a mí me permite decir, esos dos fonemas pertenecen a la familia de los oclusivos y pertenecen a la familia de los bilabiales. Pero son diferentes porque uno es sordo y el otro es sonoro. Y por eso es tan relevante esto de rasgos distintivos y redundantes, porque además es la base para entender la diferencia entre fonema y alófono. Vamos a ir por partes. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Las y los demás. Sí, profe. Ok. Oposición y contraste. El primer concepto que vamos a ver es algo que se denomina oposición fonológica. Aquí se los pongo como oposición y contraste, pero acuérdense. Me refiero a este concepto como posición fonológica o contraste funcional. Por ahora vamos a utilizar esos dos términos como sinónimos. En la lectura, ustedes, los que le hicieron, se darán cuenta que los ocupan de manera un tanto diferentes. Pero para nosotros van a ser lo mismo, oposición fonológica y contraste funcional de momento. Sucede que en las lenguas podemos encontrar que un fonema puede presentar este tipo de comportamiento. ¿Qué ocurre con determinados fonemas en una lengua? Cuando los rasgos distintivos de dos fonemas mantienen una relación de oposición fonológica en una lengua determinada, y esta oposición genera un cambio de forma que conlleva un cambio de significado,
decimos que se produce un contraste funcional entre cadenas fónicas. Vamos a ir por partes. Primero tenemos que llegar al acuerdo de que esto es una cadena fónica, porque es una cadena de fonemas, o vamos a decirlo así, es una sucesión de fonemas encadenados que están produciendo una unidad que nosotros sabemos que es una palabra. Peca y beca son dos palabras y son una secuencia de fonemas. Ocurre que algunos fonemas presentan el comportamiento, déjenme ocupar otro color, de que en la lengua los rasgos distintivos de esos dos fonemas van a mantener distintividad. Es decir, cuando yo les digo peca y les digo beca, ustedes entienden dos cosas diferentes, pero es porque este fonema y este fonema mantienen los rasgos distintivos como distintivos para el español. Vamos a ver si va quedando esto claro. Y esa distintividad genera oposición, o a esa distintividad, a esa oposición fonológica, es decir, que estos rasgos permitan contrastar esos dos fonemas, es a lo que se le denomina oposición fonológica. Es decir, en una lengua los fonemas pueden mantener la distintividad entre esos rasgos y a eso se le denomina oposición fonológica. ¿Cómo sabemos que estamos ante oposición fonológica? Porque, es un poco con lo que viene después, pero vamos a verlo ahorita, porque nos podemos dar cuenta que en una secuencia que tiene los mismos elementos, voy a borrar otra vez, tenemos dos secuencias en donde tenemos prácticamente los mismos elementos. Vean cómo, para los que entendieron, y me imagino que todos porque nadie me dijo nada, los que entendieron este ejercicio se están dando cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos secuencias en donde este fonema es igual a este fonema. Este fonema es exactamente igual a este fonema. Y este fonema es exactamente igual a este fonema. Incluso en términos de descripción, si yo describiera cada uno de esos fonemas, sonoridad, punto de articulación y modo de articulación son exactamente los mismos fonemas. Los únicos dos fonemas que cambian en estas secuencias es este y es este. Y yo sé que en español esos dos fonemas tienen oposición fonológica porque si yo en español digo peca y digo beca, un hablante del español sabe que yo no estoy diciendo lo mismo. Es decir, ese fonema que está en oposición fonológica permite distinguir formas en la lengua en cuestión, lo que conlleva también cambios de significado. Si yo puedo distinguir como hablante del español entre peca y beca solo por ese fonema, quiere decir que esos dos fonemas están en oposición fonológica. O dicho de otra manera, sus rasgos distintivos siguen siendo distintivos para el español. Los hablantes del español un poco retomando lo del video, los niños del español o los niños que aprendieron el español, cuando elaboraron el inventario fonético de su lengua, se dieron cuenta de que esos dos fonemas, el rasgo de sonoridad era relevante y para su lengua y que distinguía formas y distinguía significados. Porque si alguien le decía peca y le decía beca, eran dos cosas diferentes. Si alguien les decía peso y les decía beso, eran dos cosas diferentes. Si alguien les decía... no, pasa. Eran con palabras en medio. No se me ocurre otro par. Masa, pasa. Estamos con otro fonema. No, con estos mismos. Peca y beca, peso, beso. Paso, vaso.
paso, vaso, paso, vaso, exactamente, paso y vaso. Este cambio de fonema producía cambios de forma y de significado. Y entonces decían, claro, entonces esos dos fonemas siguen presentando distintividad en español. Ese rasgo de sonoridad mantiene la distintividad en español. Y por tanto, decimos que esos dos fonemas producen contraste funcional entre secuencias prácticamente iguales, porque las dos secuencias son igualitas, solamente cambian por ese fonema. Y si nos vamos más al extremo, vean cómo, si yo me pongo a describir todos esos fonemas en rasgos, yo llego a la conclusión también de que estos fonemas son iguales excepto en un rasgo articulatorio, sonoridad y sordez, es decir, si vibran o no las cuerdas vocales. Lo que quiere decir es que estas dos secuencias son diferentes solamente por el hecho de que en el primer fonema vibran las cuerdas vocales. Peca, beca son diferentes solo porque en el primer fonema vibran o no las cuerdas vocales. Y esas dos formas entonces están en contraste funcional por la oposición fonológica. ¿Cómo descubrimos eso en las lenguas? Por el ejercicio que acabamos de hacer, peca, beca, beso, peso, paso y vaso. Por algo que se denomina prueba de conmutación. Es un test de tipo lingüístico que consiste en intercambiar dos fonemas o más, como vemos en los ejemplos, en el mismo entorno o contexto fónico, o dicho de una manera más precisa, consiste en intercambiar fonemas en la misma posición de una secuencia fónica, para saber si esos fonemas están en oposición fonológica en una lengua. Todos los fonemas que están en rosa, yo sé que forman parte del español, porque cuando yo los cambio en la misma secuencia, toda es la misma secuencia, generan cambio de forma y de significado. Taza no es lo mismo que casa, y casa y taza no son lo mismo que gasa, y taza, casa y gasa no son lo mismo que pasa, porque todos los fonemas que están al inicio presentan oposición fonológica. Lo mismo ocurre con los otros ejemplos. Yo sé que taza no es lo mismo que tapa, porque esos fonemas que están en medio, vamos a decirlo por ahora así, presentan oposición fonológica. Y yo sé que taza y tapa no son lo mismo que tala, porque esos fonemas que están en medio presentan oposición fonológica. Los hablantes del español distinguen esos rasgos. Y yo sé que taza, tapa y tala no son lo mismo que tacha, porque ahí hay otro fonema metido. Es decir, también hay oposición fonológica. Y a este ejercicio lingüístico se le llama prueba de conmutación. Ir cambiando en un mismo contexto fónico fonemas me permite ver qué fonemas presentan contraste o funcional u oposición fonológica. Este comportamiento es el que tienen los fonemas propiamente dichos de una lengua. Es decir, cuando el fonema es un fonema de la lengua, tiene este comportamiento. Presenta oposición y contraste funcional al interior de la lengua en cuestión. Estos dos son fonemas del español porque tienen esa característica. Estos 8, ninguno se repite, ¿sí? Esos 8 fonemas son fonemas del español porque presentan oposición fonológica en el español. ¿Hasta aquí todo bien o algo no quedó claro con oposición y prueba de conmutación? Yo, profesor, una duda con respecto a la oposición fonológica. Entiendo el concepto de que tienen oposición porque cambian completamente el significado, pero para que se dé la oposición fonológica, entonces todos los demás elementos dentro de la palabra o todos los demás elementos fonéticos tienen que ser similares, o sea, esa tiene que ser la única diferencia, el único fonema que cambia. O sea, esta prueba nos sirve para determinar qué fonemas forman parte de los fonemas de una lengua. Por ejemplo, yo por esta prueba sé que esos 8 fonemas forman parte del inglés, porque si yo hago del español,
porque si yo hago este ejercicio, en español hay cambio de forma y por tanto cambio de significado. Por eso sé que esos fonemas presentan oposición fonológica, pero como ustedes saben, pues el español no tiene solo 8 palabras, ¿no? Taza, yo puedo encontrar el fonema T en un montón de palabras. Taza, taco, tele, anterior, antiguo, etcétera. Y todas esas palabras tienen ese fonema, pero no podemos descubrir en todas esas palabras la oposición fonológica porque no realizamos el ejercicio con pares mínimos. A esto es a lo que se le conoce como pares mínimos, que vamos a ver en una de las siguientes presentaciones. Pero el ejercicio de prueba de conmutación solamente nos sirve para descubrir qué fonemas tienen oposición fonológica. Y si te refieres a ese punto, la respuesta es sí. Para hacer la prueba de conmutación necesitamos hacer esto. Ok. Y que las palabras sean iguales. Perdón. Y entonces, lo que haría que no hubiera una oposición fonológica sería que el cambio de un fonema resultara en una palabra, o bueno, en un entorno que no tuviera sentido en el idioma español. No. Ibas bien hasta que dijiste lo del sentido. Para no tener una oposición fonológica, tendríamos que tener el caso de que el intercambio de estos dos fonemas no produciera cambio de forma ni de significado para los hablantes del español. Es decir, vamos a ponerlo con otro ejemplo, con otro fonema. Se escucharía muy raro, pero podría darse el caso de que alguien, por a lo mejor una cosa de problemas lingüísticos o de problemas de trastornos del habla, perdón, en lugar de taza dijera tasha. Vean cómo incluso yo lo podría confundir con esto, con tacha. Tasha. Pero, ¿qué sucede? Que para los hablantes del español, el cambio de este fonema con este no presenta ningún contraste funcional ni cambio de forma, porque tasha no significa nada en español, ¿no? Podríamos verlo a lo mejor con otro ejemplo más cercano, taza, si alguien me dice taza, tampoco hay cambio de forma, porque no representa contraste para el español, y en taza, si lo pronuncio de una manera muy rápida, a lo mejor yo sí podría entender que me quiere decir taza. Por este asunto, yo sé que este fonema no forma parte del español, pero no solamente se da con palabras que no tengan sentido. Vamos a ver que los alófonos, porque esa es la característica de los alófonos, los fonemas en cuestión van a entrar en distribución complementaria con otros fonemas. Ahorita, bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero los que hicieron la lectura ya ven que todos esos conceptos están ahí. Los alófonos van a ser otros fonemas que también están en el español, pero que no producen contraste funcional. Déjenme ir al ejemplo para que esto quede más claro. Déjenme ver si está aquí. Ajá. Por ejemplo, yo tengo palabras como doctor y doitor. Y esto lo escuchamos en el español general. Y sabemos que este cambio de fonemas no produce cambios de significado, ni tampoco produce cambio de forma. Nos podemos burlar, que no está bien, de alguien que diga doitor, o de alguien que diga doctor, o de alguien que diga doctor. El tipo de fonema que esté aquí, quizá en términos acústicos vamos a escuchar que hay algo raro, pero nadie va a decir que ahí está diciendo otra cosa que no sea doctor. Así descubrimos los que no son fonemas de una lengua. Entonces, no siempre se da el caso de que el cambio nos dé una palabra con un significado o sin sentido para el español, ¿no? Puede haber casos en que el cambio sea raro en términos acústicos, en términos perceptivos para un hablante del español, pero que podamos entender lo que quiere decir. No es poco como el ejemplo de taza. A lo mejor cuando un extranjero te dice taza, pásame una taza de agua, no le vas a pasar otra cosa que no es una taza con agua, ¿no? Porque ese fonema no presenta distintividad en español. No sé si eso resuelve tu duda o te dejé más confuso. No, sí, me da más contexto, me hace entender ya mejor el concepto de oposición fonológica. No me había quedado claro qué marcaba la oposición fonológica. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿Otra pregunta?
profe, y en el caso de casar y casar con S y con Z, ¿De casar y cuál? y casar, pero con Z, Ajá. En español de España sí hay diferencia. Si dices casar y dices cazar, es otra cosa diferente. Porque cada una de esas formas está asociada a dos cosas diferentes. Pero por eso en el español mexicano se le llaman homófonos, porque suenan exactamente igual. Casar y casar para el español, por lo menos en México, son homófonos. Son dos palabras, vamos a ver, o sea, son dos palabras porque a cada una se le asocia un sentido diferente, pero en términos fonéticos nosotros los pronunciamos exactamente igual. O sea, ahí no habría oposición fonológica. Habría oposición semántica, pero de eso no se trata la fonología. ok, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Solamente para terminar esta parte y ya quede cerrado lo del fonema propiamente dicho de una lengua, acuérdense, estamos aquí. ¿Cuáles serían entonces las características de un fonema en el interior de una lengua determinada? Presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico, como aquí. Vimos que tienen rasgos no distintivos. Presentan rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema fonológico. Nuevamente, si regresamos aquí, nos damos cuenta que en efecto también presentan rasgos distintivos. Eso no cambia con relación al concepto general del fonema. Pero los rasgos distintivos, cuando hablamos de un fonema en una lengua, mantienen relaciones de oposición entre los fonemas, es decir, los rasgos distintivos son relevantes para esa lengua para distinguir esos fonemas, que a su vez producen contraste funcional entre cadenas fónicas o de palabras, como lo vimos aquí. Los rasgos distintivos de estos dos fonemas son relevantes para el español y producen contraste funcional u oposición fonológica entre esas dos cadenas de fonemas. Los fonemas en relaciones de oposición fonológica son intersustituibles en los mismos contextos fónicos. Aquí es lo que estamos viendo. Los podemos sustituir en los mismos contextos fónicos porque todos tienen el mismo contexto o entorno fonético y presentan relaciones de oposición porque cambia forma y cambia significado. Esto es lo que genera la existencia de pares mínimos en las lenguas. Y si ustedes buscan para el inglés, para el francés, el italiano, todas las lenguas tienen pares mínimos. Porque se permiten generar ese contraste. Su aparición implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. Para el español que aparezca el fonema T y el fonema K al inicio de asa y asa, taza y casa, cambia completamente el significado, cambia la forma y el significado asociado a esas dos formas. Y esto de unidad invariante lo vamos a dejar para después porque es algo más complejo y tenemos que verlo con relación al alófono. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Y qué pasa cuando tenemos un acento? El acento tiene que ver, también es una marca de contraste y de hecho justamente eso es lo que el autor pone como contraste, porque, por ejemplo, cuando tenemos cantó, ahí tengo que escribirlo para que, a ver si me da tiempo, porque faltan 4 minutos. Cuando tenemos cantó, y cantó, canto y cantó, hay también una oposición de contraste, pero eso se da por el acento o la sílaba tónica en donde recae el acento. También ese es un elemento que genera contraste, pero es un elemento suprasegmental. De momento solamente estamos con el asunto de fonemas. Esto lo veremos, no veremos contraste con acento, porque más bien nos interesa ver a qué se refiere el acento, qué tipo de fenómeno causa, pero los que estuvieron en la lectura, y también depende de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en francés no existe esto.
porque tenemos un acento más bien entonativo, en donde siempre que el acento recae en la última sílaba de la secuencia, de cualquier secuencia. En inglés sí tendríamos este tipo de fenómenos, pero no son necesariamente objeto de este curso. Aquí también hay oposición, más bien contraste entre cadenas, pero tiene que ver por la aparición de un elemento suprasegmental, no con el asunto de los fonemas. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, si no, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya son 2:58 y nos vemos el miércoles. Por favor, estudien porque como ven, se va complicando un poquito más cada que va pasando el curso, ¿vale? Entonces, si ya no tienen ningún comentario, nos vemos el miércoles. Profe, disculpe, bueno, respecto a lo que vimos, sí, creo que me quedó claro, pero quería saber si esa presentación también estaba en Blackboard, porque No. nada más puedo, no, y bueno, no sé si la va a subir. La voy a subir, pero yo creo que... No sé si subírselas de una vez. Es que también como ya se va a acercar el examen, yo creo que igual sí se la subo y ya terminamos de revisar la siguiente sesión. Sí, para mañana yo creo que ya la tendrían junto con el video y todo lo demás. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces si ya no tienen dudas, nos vemos el miércoles, chicos. Descansen. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Cuídese. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Bye.